En este video quiero introducir una nueva serie que voy a empezar y va a transcurrir en las próximas semanas y es una videoserie sobre el sistema político de Chile. En este video quiero explicar un poco las razones por las cuales voy a empezar esta serie, algunas de las motivaciones y también una especie de sinopsis sobre los temas que quiero cubrir. En primer lugar, me gustaría decir un poco las motivaciones por las cuales estoy empezando esta serie, que principalmente son dos. La primera es simplemente porque quería aprender sobre el tema. Creo que una de las maneras mejores de entender un tema es si uno es capaz de explicarlo. Y no sé cuánta gente va a ver esta serie porque es un tema bastante nicho y creo que muy poca gente está realmente interesada en entender cómo funciona el sistema político de Chile desde una manera bastante detallada. No voy a hacer un simple repaso ni un video de 5 minutos explicando. Va a ser una serie de videos en las cuales quiero ir bien en profundidad y tratar de abarcar un número de temas importantes que sea más o menos de una idea general de cómo funciona el Estado. Por eso va a tardar el proceso va a tomar una serie de videos, porque como voy a explicar al final, son un montón de temas los que hay que cubrir de una manera más o menos adecuada. Pero la razón principal es porque simplemente estoy interesado en entender cómo funciona el sistema desde una manera detallada, pero también general, tener una idea de cómo funciona todo. Porque en lo personal siempre he estado interesado en el tema de la política, aunque nunca me tomé el tiempo de estudiarla en detalle. También, en cierto modo, quizá el nombre de la serie es un poco intimidante, pero en el fondo es una especie de educación cívica 101, ¿ya? Es lo que creo todos deberíamos saber, porque, bueno, si ustedes ven las noticias o se informan sobre la actualidad nacional, uno escucha muchas veces términos técnicos que quizá, o sea, uno los escucha ahí, pero a veces uno no tiene idea de lo que realmente son. Entonces, un poco, una de las ideas es que al terminar esta serie podamos entender estos términos que son utilizados de manera frecuente. Así que esa es una de mis principales motivaciones porque estoy interesado en aprender sobre el tema y creo que es una buena forma también de explicar a otras personas sobre lo que uno entiende y para ver si realmente uno entiende. Y relacionado con el primer punto, el segundo punto es, o la segunda motivación, es porque existe un vacío, en el sentido de que antes de empezar a investigar sobre el tema, llevo como un mes investigando sobre este tema en profundidad, llevo más de 50 páginas de notas escritas, así que un montón de información muy interesante. Pero lo primero que intenté hacer fue buscar en YouTube si existe alguna, alguna especie de introducción sobre cómo funcionan las cosas. Y no encontré nada. No existe ningún tipo de... Es completamente vacío, digamos, en cuanto a contenido en esta materia, no existe. En mi opinión es bastante triste, porque en parte refleja el poco interés que tenemos en entender la política desde una forma sistémica. Lo que uno ve muchas veces en YouTube o en los medios de comunicación es simplemente, yo lo llamo farándula política. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que en el fondo es simplemente debates o peleas o discusiones que no tienen ningún sentido, que no aportan en nada, que lo único que hacen es que cada uno de las partes, digamos, exprese su punto de vista y sin llegar a ningún acuerdo, sin llegar a ningún entendimiento, lo cual en el fondo es una pérdida de tiempo, en mi opinión. Y existen una serie de programas en YouTube y en otros puedes buscar que en el fondo lo único que hacen es eso, simplemente es, como llamamos, farándula política, que se queda simplemente en un nivel de profundidad mínimo. Y en el fondo es lo que en parte es atractivo. En el fondo estos medios simplemente están llenando un vacío también y es lo que la mayoría de la gente quiere consumir, un contenido superficial, sin mayor detalle. Y lo que yo quiero hacer es totalmente lo opuesto. Quiero tratar de cubrir en profundidad el tema. Y yo sé que eso a su vez hace que
el número de personas interesadas en el tema disminuye significativamente, pero como mencioné en el primer punto, la principal motivación es personal, me da lo mismo si nadie lo ve, la verdad. Aunque por otro lado estaría feliz si es que al menos una persona, no sé, en el mundo aprenda algo o se sienta motivada a aprender más sobre el tema. Y bueno, ojalá resulte, pero si no, al menos habré intentado hacer lo mejor posible. Así que esas son mis dos principales motivaciones. Como dije, una motivación personal y una motivación de llenar ese vacío, al menos en cuanto a YouTube, por ejemplo. Existen, digamos, fuentes escritas probablemente, aunque como voy a mencionar en unos minutos, he tratado de usar fuentes oficiales y no basarme en fuentes, digamos, no oficiales. Y voy a explicar bien a qué me refiero con esto, porque la idea, ojalá, es que este video perdure en el tiempo, al menos mientras la constitución actual persista. Y en cierto modo me siento afortunado de que la constitución actual permanezca, porque si no hubiera sido imposible o muy difícil haber realizado esta serie, ya que no habría ninguna especie, no, habría muy poco información sobre la cual basarse. Cuando he realizado este trabajo de investigación, me he dado cuenta de lo difícil que es poder entender, porque bueno, yo creo que la mayoría de nosotros nunca nos hemos puesto a estudiar, digamos, cómo funcionan las cosas, digamos, las leyes de manera seria. O sea, yo no, nunca he estudiado derecho ni nada por el estilo. Por lo tanto, si uno se empieza a meter en el asunto, uno se da cuenta de que es una especie de ensalada de cosas y que muchas, o sea, uno cree que, o uno podría pensar de que todo está en la Constitución, pero eso no es cierto, para nada. De hecho, en la Constitución aparece lo básico, lo esencial, y la gran mayoría de las materias de ley están dejadas en leyes comunes o las llamadas leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, la Constitución en cierto sentido es una especie de esqueleto de columna vertebral. Todas las leyes y regulaciones y normativas tienen que estar en correspondencia o no tienen que contradecir la Constitución, pero hay mucha información que está esparcida. No es fácil encontrar, digamos, la información correcta. Por lo tanto, parte del trabajo ha sido tratar de poner toda esta información que está desparramada en muchas fuentes en un solo, digamos, un texto unificado, que son las notas que he tomado y van a ser las cuales me voy a basar para hablar sobre estos temas. Así que espero que resulte y que espero tratar de cubrir un número importante y significativo de temas y que ojalá podamos entender cómo funciona el sistema político de Chile para que así también en parte lo que pasa es que muchas veces, como digo, la gran mayoría de nosotros no tenemos idea de cómo funcionan las cosas y eso hace que muchas veces en la clase política hagan lo que quieran y nosotros simplemente somos meros espectadores. Entonces, en cierta parte, entender cómo funciona el sistema es una manera de empoderarse, que es una palabra que ha sido usada, digamos, demasiado en el último tiempo, pero da lo mismo. O sea, la idea es que podamos tener las herramientas para al menos hacer una mirada crítica a cómo los gobiernos, a cómo la clase política funciona. Porque por otro lado, hoy es muy fácil simplemente decir, no, todos los políticos son una basura, son malos, son aquí, son allá, son corruptos, bla, 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 bla. Pero en el fondo, si no hacemos nada, si simplemente nos quejamos y no vamos a votar, aunque, bueno, ya no es posible porque el sistema es obligatorio no, ahora. Así que en cierto modo estamos obligados a votar. Lo que me preocupa en cierto modo es que la situación política actual, y no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, hace que sea muy fácil con las redes sociales que algún populista, ya sea de izquierda o de derecha, da lo mismo, o sin, digamos, color político, con un discurso fácil, con un discurso anti-élite, antipolítico, sea muy, digamos, seductivo y atraiga a un número significativo de personas. Entonces, lo que quiero hacer, digamos, también con esta serie es que primero entendamos que muchas veces las cosas no son tan simples como parecen y que ninguna persona puede, digamos, con una varita mágica cambiar todo. Muchas veces la política requiere muchos acuerdos, requiere negociar y eso es algo que muchas veces la gente no entiende y eso es un problema porque sobre todo en esta especie de sociedad polarizada en la cual estamos, que no queremos escuchar al otro, no queremos entendernos los unos a los otros y eso es muy negativo porque en el fondo la política requiere de acuerdos y requiere de entenderse las partes, porque
Bueno, es importante entender de que parte, digamos, de la política es que hay distintas visiones de país y que muchas veces no coinciden o que están muy distantes. Es crucial de que esas distintas visiones puedan tratar de converger a un punto común que nos permita avanzar. Quizás me estoy, digamos, dando vueltas, pero el tema es que es importante entender de que la clase política actual que tenemos es refleja nuestra sociedad. Y yo sé que eso quizás no es muy políticamente correcto decir, pero en el fondo nosotros tenemos los políticos que nos merecemos en parte, porque son los cuales elegimos, ¿no? Entonces, si nuestra cultura política, si nosotros no evolucionamos como, va a ser muy difícil que podamos elegir políticos buenos. ¿Ya? Lo único que hace en el fondo que si nos mantenemos ignorantes en la materia es que los mismos de siempre se terminen saliendo elegidos, porque en el fondo hoy lo que pasa muchas veces es que existe muy poco interés en la política, ¿cierto? Ha ido disminuyendo sostenidamente, en parte por el desprestigio, por todos los casos de corrupción y que todos sabemos, pero la solución no es menos política. Y yo sé que de nuevo esto no suena muy popular o como quieran llamarlo, pero en el fondo se necesita una política de mejor calidad. Y para eso el primer paso es que la ciudadanía, nosotros, podamos entender, poder participar de alguna forma, ya sea en conversaciones, debates o en la política misma, pero tener las herramientas y no simplemente gritar y hasta que, digamos, que gane el que grite más fuerte, que es un poco lo que vemos hoy en día, lo cual es bastante triste. Así que, en resumen, la motivación también de esta serie es que ojalá podamos aumentar la calidad de nuestra educación política y de nuestro envolvimiento, no sé si es la palabra correcta en español, pero en fin, y de que podamos ser más proactivos y ser actores en este sistema del cual estamos inmersos. Como vamos a ver, nosotros somos parte del sistema y por lo tanto no podemos simplemente ser oídos sordos y esperar que alguien, que venga un salvador y que nos trate de solucionar todos los problemas. Tiende a resultar en resultados bastante desastrosos, así que es importante entender cómo funciona el sistema para que así podamos tener las herramientas para poder quizá cooperar en cierto modo. Ok, dicho eso, esta serie se va a dividir en seis partes principales, aunque probablemente alguna de estas partes se divida en más partes, ya que es mucho el contenido por cubrir. Así que la primera parte, que va a ser el primer video, va a ser una especie de introducción muy general sobre conceptos básicos que necesitamos saber para poder entender el resto, como por ejemplo qué es un estado y cosas de ese estilo. Ya, conceptos bastante básicos, va a ser bastante simple para empezar. Y en la segunda parte, que va a ser bastante larga, va a ser todo sobre el poder ejecutivo. Como todos sabemos, el Estado se divide, bueno, ojalá que todos sepamos, en tres partes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, las tres siguientes partes van a ser relacionadas a estos tres poderes, una por cada parte. Entonces, la parte 2 va a ser sobre el poder ejecutivo, la parte 3 sobre el poder legislativo y la parte 4 sobre el poder judicial. La parte 5 va a ser sobre otros organismos del Estado, ya que existe una serie de organismos autónomos del Estado que es difícil ponerlos en alguna categoría y que representan funciones muy importantes en la sociedad, como por ejemplo, por decir algo, el Banco Central, la Contraloría General de la República, etc. Ya, entonces voy a tratar de cubrir una serie de organismos del Estado que son importantes y que uno escucha diario en las noticias o en cualquier medio de información. Y la última parte va a ser sobre el sistema electoral y los partidos políticos, ya que recientemente, hace algunos años, el sistema político, el sistema de elecciones cambió y pasamos del binominal a un sistema proporcional. Yo al menos tampoco lo tenía claro cómo funcionaba y muchas veces cuando llegan las elecciones uno se entera de ciertas sorpresas, de que candidatos con muy pocos votos son elegidos. Bueno, vamos a entender por qué es eso y también quiero tratar de explicar un poco, dar un panorama general a los partidos políticos. Bueno, en el fondo tratar de entender por qué hoy en día es tan difícil gobernar para el gobierno, ya que el sistema político en el fondo está tan fragmentado hoy en día que hace muy difícil poder llegar a acuerdos. Y como también vamos a ver en la parte del poder legislativo, se requieren acuerdos sustanciales, mayorías para poder
llevar a cabo las leyes y el proceso legislativo y de gobierno. Así que esa sería una especie de sinopsis muy general y no quiero seguir dando más detalles, ya que en el próximo video vamos a empezar con una introducción sobre conceptos básicos del sistema político de Chile. Así que espero que les guste. Ojalá que más de alguna persona aprenda y pueda seguir esta serie. Si no, bueno, da lo mismo porque he aprendido mucho y al menos yo me divierto mucho entendiendo sobre estos temas. Yo creo que, no sé, quizás estoy un poco loco, ¿no? Porque no sé cuánta gente realmente está interesada en estos temas, pero me da lo mismo. Al menos yo me he entretenido mucho y ojalá que ustedes también. Así que eso sería todo por hoy y nos vemos en la primera parte de esta serie.